Muy buenos días a todos. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de EVE Mundial a todos los presentes. Doctor Domingo Salgado, magistrado del TCJ. Ernesto Ackerman, presidente de Independent Venezuelan American Citizens. Doctora Beatriz Rangel, directora del Inter-American Institute for Democracy. Carlos Moreno, coordinador mundial de EVE. Señores miembros de los medios de comunicación. Estudiantes y líderes venezolanos. Público en general. Todos sean bienvenidos. Mi nombre es Priscila Roca. Soy la coordinadora de medios de comunicación de EVE Mundial. Es para nosotros un placer estar aquí reunidos con todos ustedes. El estar aquí hoy es un día que representa no solo un momento simbólico, sino un momento de reflexión. Este día estamos aquí para celebrar los hechos acontecidos el 19 de abril de 1810. Y para hablar de esta fecha es importante recordar que significó el primer paso a la independencia de nuestra nación. El 19 de abril de 1810 se produce el nacimiento de Venezuela como Estado. Se observa con nitidez el acto constitutivo de un nuevo gobierno y el inicio de conformación jurídica de un nuevo Estado. Esta pequeña narración nos debe hacer reflexionar sobre la lucha que efectuaron nuestros libertadores. Es por ello que nosotros debemos luchar cada día más para lograr el objetivo de todos los venezolanos: recobrar la independencia de Venezuela. De un gobierno que nos oprime y destruye cada día más. Es por ello que con la ayuda de Dios y de todos los venezolanos, a través de una participación activa en el proceso de cambio, pronto celebraremos una nueva fecha de independencia que quedará para la historia nacional. Sin más preámbulo, con nosotros las gloriosas notas del himno nacional de la República de Venezuela. Pueden sentarse. Con nosotros la doctora Beatriz Rangel. Gracias. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que con mucho entusiasmo. Para el Inter-American Institute for Democracy es motivo de honra que los representantes de la juventud venezolana hayan escogido esta casa para celebrar una fecha histórica donde se rememora el primer intento para lograr la libertad y la independencia en Venezuela. El Inter-American Institute for Development es la casa de la libertad para todos aquellos latinoamericanos que carecen de ella y que desean luchar por reinstaurarla en sus países de origen. Por eso para nosotros es de muchísima importancia que EVE nos haya seleccionado hoy para celebrar esta fecha
y les damos las gracias a toda su dirigencia y les ratificamos que tienen las puertas abiertas para cualquier evento. Vean esto como su casa. Les doy la bienvenida en nombre de nuestro presidente Carlos Alberto Montaner y de nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, quienes los acompañan y los apoyan. Hoy se conmemora el primer intento organizado de obtener la independencia en Venezuela y se trata de una fecha que arroja muchas lecciones. De nuestra capacidad para aprender esas lecciones que nos da la historia, dependerá que esta espantosa tragedia que vive el país no solo cese, sino que no se repita nunca más. El 19 de abril hubiese podido ser el día de inicio de un proceso negociado y civilista de secesión de España, pero los errores de la causa patriótica llevaron al país a una guerra que, si bien logró la libertad, tuvo un costo muy grande en términos de desarrollo. Hoy tenemos el deber de mejorar el desempeño, porque luego de incontables errores políticos, el país está colapsado y les corresponderá a ustedes, los representantes de la juventud venezolana, reconstruirlo y salvarlo. No es una tarea para mi generación. El rol de mi generación es apoyarlos y quizás guiarlos, pero los protagonistas deben ser ustedes y no se deben dejar quitar ese protagonismo por nada del mundo. La mejor manera de lograr estos objetivos, por supuesto, es militando en el ejército de lo que llamamos buenas diásporas. Hoy se conmemoran los 70 años de la fundación de Israel y creo que debemos rendir tributo a una diáspora iluminada que fue capaz de recuperar para su pueblo un territorio histórico y fundar una democracia que resiste los embates de un océano de tiranías que la rodean. Para ser una buena diáspora, debemos aprender de los errores del 19 de abril de 1810 y de los aciertos de la diáspora que lideró Ben Gurión. Las lecciones son sencillas. En cuanto al 19 de abril, en primer lugar, debemos hacer un pacto a favor de la creación de riqueza. El 19 de abril fracasó, entre otras cosas, porque dentro de la causa patriótica había quienes interpretaban todo el movimiento como un simple desplazamiento del capitán general en Parán, manteniendo las instituciones metropolitanas intactas, que eran unas instituciones creadas y diseñadas para extraer renta, no para crear riqueza. Y como todos sabemos, la extracción de renta termina siendo un juego suma cero, y juegos suma cero son divisivos y terminan volviendo a la sociedad una en contra de la otra. Y eso significó la guerra. Eso creó el preámbulo para la guerra que siguió después. En segundo lugar, hay que dejar atrás los pruritos personales para entregarnos a la causa de la liberación de Venezuela. Los patriotas del 19 de abril, al terminar la sesión del Cabildo, dieron por terminada su actuación y comenzaron de nuevo a defender intereses parciales. Y eso fue lo que llevó a un proceso de independencia profundamente conflictivo y profundamente violento para Venezuela. En tercer lugar, hay que mantener el foco. Los patriotas del 19 de abril pretendieron llevar adelante varias luchas al mismo tiempo y por ello terminaron siendo penetrados y desactivados por agentes de la metrópoli. Si uno no mantiene el objetivo claro y sencillo, se pierde. No importa cuántos recursos uno empeña. Yo tenía un profesor que se llamaba Paul Rosenstein-Rodin, que fue el que diseñó la Alianza para el Progreso, y decía que el problema con los países de América Latina era que tenían una flecha y pretendían alcanzar 13 objetivos, que mientras los países industrializados tenían 13 flechas y la dedicaban a un solo objetivo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender, porque los latinoamericanos y los venezolanos en particular somos muy dispersos. Y en cuanto a las lecciones de la diáspora israelí, estas son sencillas, según me lo confiara un día Shimon Peres en una conversación que yo le dije, ¿cómo hicieron ustedes para crear esto? Porque realmente los que vayan algún día a Israel se van a dar cuenta que es un milagro. En aquella región árida, que no tenía ninguna posibilidad de desarrollo, ellos han creado un emporio, y un emporio además lleno de libertad. Y él me contestó, bueno, lo primero, Beatriz, que cada uno de nosotros nos preguntamos fue, ¿en qué posición soy yo más útil a la causa israelí? Y
todos llegamos a la conclusión que nuestro mejor conductor iba a ser Ben Gurión, y lo aceptamos y lo apoyamos. Yo, por ejemplo, toda mi vida, mi concentración grande fue en los problemas del desarrollo. Y eso fue lo que hice a lo largo de además de mis tareas militares. Isaac Rabin era un tipo genial en el tema de defensa y estrategia, y eso fue lo que hizo siempre. Y nunca nos salimos de ese foco. Y eso dio como resultado que tuvimos éxito en todas las acciones que nos propusimos. Entonces hay que preguntarse, ¿dónde soy más útil? Y en el momento en que uno llega a esa conclusión, tomar esa trinchera y no salirse de ella. Luego, por supuesto, es necesario abandonar el tribalismo para abrazar el sentimiento nacional. Venezuela no es un Estado-nación, y no es un Estado-nación porque hay demasiadas tribus adentro. Y en el momento que dejemos de ser tribales y empecemos a pensar en la nación, tendremos un Estado-nación. Luego, desde luego, hay que tener también visión de logro. El sendero estratégico, como decía Shimon Peres, se divide en metas que se van alcanzando. Y una vez se alcanza esa meta, entonces se logra un objetivo. Pero si uno pretende lograr el objetivo sin tener la disciplina de alcanzar meta por meta, pues no solamente no va a alcanzar el objetivo, sino que va a despilfarrar recursos. Finalmente, y quizás más importante en el caso de nosotros los venezolanos, hay que saber colgar el ego en el closet. Nada ha dañado más a Venezuela que los egoísmos individualistas cuya única contribución ha sido la creación de tribus y la apertura de puertas a la infiltración enemiga. Si ustedes pudiesen hoy recordar estas lecciones, llevarlas en su corazón, practicarlas cada día con disciplina y con amor, quizás podrán ser pronto dueños de una Venezuela libre. Bienvenidos y gracias de nuevo por usar este instituto que es la casa de todos ustedes. Con nosotros Julio Pérez, coordinador de EVE Florida. Reseña histórica del 19 de abril. Bueno, buenos días. Mi nombre es Julio Páez Castellano, abogado venezolano, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta del Estado Zulia. Actualmente su coordinador del Estado de la Florida de estudiantes venezolanos y líderes en el exterior. A continuación le voy a dar una breve reseña histórica del 19, qué fue lo que ocurrió el 19 de abril. Un jueves santo de 1810, específicamente el 19 de abril, se inició en el comienzo de una etapa la historia de Venezuela. En este día, el Cabildo de Caracas, con el apoyo de parte del pueblo y de importantes sectores de la Fuerza Armada, tanto de los batallones de veteranos como de las milicias, así como destacados personajes del clero, la sociedad y de los intelectuales, depuso al gobernador y al capitán general Vicente Emparan y a los demás altos funcionarios españoles, enviándolos al exilio. Dicho movimiento revolucionario, que se llevó a cabo de una manera incruenta, en definitiva, tuvo un impacto en los aspectos y campos políticos, económicos, sociales, culturales, no solo para Venezuela, sino para toda Sudamérica. El capitán general Vicente Emparan, deseoso de ganar tiempo e indeciso ante el camino de seguir, suspendió la sesión del Cabildo y se dirigió a la catedral. Sin embargo, a las puertas de esta, uno de los grandes revolucionarios, conocido como Francisco Salia, se interpuso y tomándolo de la mano le obligó a regresar al Cabildo. La actitud de Salia fue ampliamente celebrada por la multitud y en general por un grupo conjurado. Ante la osadía de Salias, los soldados que formaban parte de la guardia del capitán general hicieron un además de percibir sus armas, pero una orden de un oficial venezolano que los mandaba los mantuvo firmes en sus puestos sin intervenir. Dadas las circunstancias, Emparan regresó al Cabildo, acompañado de alcaldes, regidores y notables, mientras una multitud invadía la Plaza Mayor. Al poco tiempo llegaron al Cabildo el abogado Juan Germán, José Cortés Madariaga y otros representantes del pueblo y del clero, quienes se incorporaron a la reunión.
presionado por factores de poder presentes en el Cabildo de Caracas. En Parham pronunció las palabras que señalaron el principio del fin, por lo menos jurídicamente, del régimen español en Venezuela. Dirigiéndose al pueblo congregado en la plaza, desde el balcón del Cabildo, le preguntó si deseaban que él continuase mandando. Ante la respuesta negativa de las personas presentes, exclamó Xparán: pues yo tampoco quiero, mando. Luego de esto quedó establecida la que oficialmente recibió el nombre de la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. El mismo 19 de abril de 1810 fue redactada el acta en la cual se consigna el establecimiento de un nuevo gobierno. En la misma se precisaba que el gobernador y el capitán general, el intendente del ejército y de la Real Hacienda, el subinspector de artillería y el auditor de guerra y asesor general, así como la Real Audiencia, quedaban privados del mando que ejercían, a la vez que suprimían esas instituciones. En consecuencia, el Cabildo de Caracas, con sus dos alcaldes, José del Llamosa y Martín Tobar, asumieron el poder incorporando en su seno a los representantes del clero, del pueblo y de los pardos, ya mencionado, mientras que el mando militar era confiado momentáneamente por el teniente coronel Nicolás Castro y el capitán Juan Pablo Ayala. El acta del 19 de abril fue firmada por todos los asistentes del Cabildo Extraordinario ese día, incluyendo a los funcionarios españoles depuestos, Vicente Emparán, y los que desempeñaron un papel secundario, y los que a partir de ese momento asumieron el poder: Tobar, Rocío, Cortés y Madariaga. El acta fue leída el mismo día en diversos lugares de Caracas por Fausto Viaña y José Tomás Santana, quienes certificaron que la población reaccionó gritando la siguiente consigna: viva nuestro rey Fernando VII, nuestro gobernador, muy ilustre ayuntamiento del diputado del pueblo que lo representa. En definitiva, la revolución se llevó a cabo sin derramamiento de sangre. Los funcionarios depuestos fueron conducidos luego a La Guaira y encerrados en la fortaleza o confinados a bordo de un buque anclado hasta que se les expulsó. De acuerdo con el testimonio de uno de ellos, el intendente Basadre, durante el tiempo que estuvo en prisión, pudo apreciar cómo los revolucionarios compusieron e hicieron circular canciones alegóricas de su independencia, en las cuales convidaban a toda Hispanoamérica a hacer causa común y a tomar a los caraqueños por modelo para dirigir revoluciones. Al parecer, ya entonaba la canción que mucho más tarde fue declarada himno nacional de Venezuela: unidas por lazo que el cielo forjó, la América toda existe nación, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. En conclusión, aunque el 19 de abril de 1810 no fue declarada jurídicamente la independencia de Venezuela, políticamente se produjo un cambio radical que culminó con la declaración de la firma del Acta de la Independencia el 5 de julio de 1811. Muchísimas gracias. Con nosotros, Eduardo Torres, coordinador EVE Atlanta. Remembranza de la generación 2007-2018. Bueno, buenos días. Ante todo, muchísimas gracias una vez más por abrir las puertas de este recinto a los estudiantes venezolanos en el exterior. Mi nombre es Eduardo Torres, coordinador de estudiantes venezolanos en el exterior en Atlanta, estado Georgia. Hoy una remembranza de la generación 2007 al 2018. Es difícil imaginar la vida política nacional sin los estudiantes. Desde que en 1928 desafiaran con su ingenio, valentía y creatividad a la dictadura comecista. Los estudiantes han ocupado una tribuna importante en el tablero político. Betancourt, Villalba, Caldera y todos hombres y mujeres que cambiaron el rumbo de una nación abriendo las puertas a la democracia dieron sus primeros pasos políticos en la universidad.
No es solo historia remota, basta con pasar revista al liderazgo actual. A ambos lados del pasillo polarizado se encuentran ministros, diputados, alcaldes y jefes de partidos políticos provenientes del movimiento estudiantil de las últimas 2 décadas. También hay casos menos afortunados en las filas de los exiliados y presos políticos que también figuran líderes estudiantiles. Las condiciones que hoy en día afectan la cotidianidad de los venezolanos ha sido un motor para los jóvenes, quienes más allá de lo político tienen una labor social. Si bien las luchas anteriormente libradas tenían cierto foco, como fue la dictadura o la censura, actualmente las razones les sobran a los estudiantes que durante todo el año han desarrollado actividades de calle para demostrarle al gobierno que es necesario un cambio, el cual considera imposible lograr con el actual mandatario. El movimiento estudiantil va a seguir dando la cara por el país y va a seguir estando de pie de lucha para lo que necesite la sociedad venezolana. En este momento de agudísima crisis, nadie puede ceder al chantaje. Hoy este movimiento se coloca frente al reclamo popular. Queremos un futuro mejor, no para nuestros hijos, como dice el pensamiento común, sino para todos los venezolanos. Y nuestros jóvenes en particular son quienes tienen la llave para la reconstrucción. Muchos no confían o hacen caso omiso a los estudiantes, a sus proyectos, a sus ideas. Pero al final siempre seremos lo que pensamos en nuestra gente, proponiendo salidas y trabajando por nuestro país. La edad no es un límite para quienes tienen ideas firmes, para aquellos quienes, a pesar de su juventud, creen y reclaman con esfuerzo un país mejor. Las vidas cobradas, por aquellos quienes en toda la historia han pretendido callar el clamor de más allá de ser estudiantil, es social. Llegan a ser incontables, pero lejos de ser una excusa, la generación actual lo toma como impulso, como referencia de lo que se pone en riesgo cuando se lucha por una Venezuela digna y justa. El movimiento estudiantil seguirá solidario en las penurias, audaz en el reclamo, rebelde en la acción, inconforme con el presente y ambicioso en las expectativas. No nos callamos ante la situación que vive nuestro país y hemos aprendido de las lecciones de años anteriores. Seguiremos luchando e intentando recuperar lo que nos pertenece, comprometidos con la paz, la lucha histórica por la transformación de Venezuela. De verdad, muchísimas gracias por este lugar en este espacio y muchísimas gracias. Con nosotros, Delia Belmonte, coordinadora de EVE Luisiana, testimonio de una madre venezolana. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por permitirnos estar aquí. Mi nombre es Delia Belmonte, soy la coordinadora de estudiantes y líderes venezolanos en el exterior de Luisiana, pero no siempre fui la coordinadora de Luisiana. Trabajé como madre desde Venezuela, ayudando a todos los muchachos, no solamente porque me afectaba individualmente por mis hijos, sino porque empecé a ver el sufrimiento de todos los jóvenes que estaban fuera del país y que el gobierno dejó desamparado. Empezamos a ver a nuestros muchachos durmiendo en McDonald's, sin comida, en un limbo migratorio. Y todo eso pues nos hizo reflexionar y decir, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque es injusto que nuestra juventud que se está preparando tenga que sufrir todo lo que sufrió y lo que sigue sufriendo. Es por eso que yo he decidido seguir trabajando por la juventud venezolana, porque ellos son definitivamente el futuro. Ellos son los que van a reconstruir nuestra nación. Ellos son la esperanza. Cada muchacho que cayó en esas 100 protestas el año pasado son nuestros héroes. Yo lo viví, estuve allí. Son nuestros héroes. La juventud venezolana son nuestros héroes. Y nosotros desde cualquier espacio debemos apoyarlos.
porque de ellos depende el futuro de la nación, de todos los jóvenes. Yo particularmente viví con mis hijos esa tragedia. Tuvimos que trabajar y lo más importante, demostrarle al mundo todo lo que se estaba violando, el derecho a la salud a esos muchachos, el derecho a la educación. Todo eso Eve logró mostrarlo al mundo. Un trabajo que tiene más de 4 años, incansable, de toda la organización. Yo estoy muy agradecida de pertenecer a esta organización, porque estamos trabajando por Venezuela. Desde donde estemos, cada quien tiene que aportar un granito de arena para ayudar a Venezuela a salir adelante. Definitivamente sí podemos. No es una lucha fácil, pero sí podemos. Agradezco muchísimo al Tribunal Supremo, que ha hecho un trabajo grandioso y que confiamos. El pueblo venezolano confía en ellos, confía que ellos van a hacer todo para ayudarnos y volver a tener nuestro país libre. Muchas gracias. Con nosotros el arquitecto Ernesto Ackerman, presidente de IBAC. Buenos días a todos. Sí, bueno, buenas tardes ya. Primero quiero agradecerle a la organización EVE esta invitación, a Carlos Moreno, a quien conocí, aunque empezamos por teléfono, pero ya nos hemos hecho grandes amigos, el instituto, que hace una labor grandiosa aquí en Miami. Y bueno, a ustedes por su presencia, todos y cada uno, un día de semana, venir a esta hora a este acto. Yo quiero brevemente, mi nombre es Ernesto Ackerman, como lo dijeron ya, yo quiero brevemente hablar un poquito sobre mi organización para poder entrar en la materia de hoy. La organización de nosotros se creó hace 16 años y nosotros fuimos creados con un objetivo muy específico, que fue hacer lobby en Washington. Yo siempre, cuando nosotros empezamos a IBAC, siempre decía que nosotros teníamos que mirar al norte, nosotros no teníamos que mirar al sur. En Venezuela, los venezolanos estaban haciendo su labor perfectamente. Y lo que ellos necesitaban era un apoyo de nosotros hacia el norte, que nosotros fuéramos a Washington y hiciéramos oír la voz de los venezolanos en Washington. Nosotros, ese objetivo que nos trazamos, como le digo yo todo siempre a la directiva de nuestra organización, nosotros tenemos que tener unas gringolas, nosotros solo podemos ver para allá. Y nuestra labor es esa, específicamente. Una de las cosas que nosotros hacemos es no criticar el trabajo de los demás. Yo no sé si hay una persona que diga que tirando avioncitos de papel por una ventana, él va a derrocar el gobierno. Yo no soy quien para decir que sí o que no, yo no tengo una bolita mágica y si la tuviera yo solucionara el problema. Si ese señor va a tirar avioncitos de papel y a mí no me parece, yo simple y llanamente no opino. El que vaya y tire su avioncito de papel, pero no lo voy a destruir y decir que su trabajo y su labor no es algo que va a lograr tumbar el gobierno. Porque si ya alguien supiera cómo derrocar al gobierno, ya lo hubiera hecho. Por eso es que yo creo que fueron unas palabras muy interesantes la de la doctora Rangel cuando ella dice que lo de las 7 lanzas y un solo objetivo. Nosotros tenemos 50.000 lanzas, no 7, pero no sabemos cuál es la lanza que realmente va a llegar. Y creo que debemos apoyar todas y cada una de las acciones que se hacen. Nosotros apoyamos las acciones cuando no son cuestiones que se salen de lo lógico, pero no es nuestro objetivo y no es algo en lo que nosotros nos embocamos y nos ponemos a trabajar. ¿Cómo conozco yo a Carlos? A Carlos lo conozco yo porque nuestra organización, con ese conocimiento de personajes dentro del gobierno, nosotros hemos traído 66 estudiantes que para mí nosotros lo llamamos las semillas. Cada uno de ellos son nuestras semillitas. Nosotros traemos estudiantes desde Venezuela con todos los gastos pagos. Conseguimos ayuda por el Departamento de Estado para traerles las visas a estos muchachos. Ellos vienen y pasan 8 días aquí en Estados Unidos aprendiendo todo el funcionamiento del gobierno americano. Cómo es
el funcionamiento más que todo municipal. Ellos, además de eso, si hay campañas electorales, pues los ponemos dentro de los comandos de campaña de las personas que conocemos. Ellos aprenden cómo se hace y cómo se desarrolla una campaña electoral aquí en Estados Unidos. Ellos dentro del Ministerio de Transporte, que tenemos un director nuestro, ellos van a ver cómo se hace una licitación sin corrupción. Ellos van, por ejemplo, siempre hemos tenido mucha ayuda de la alcaldía de Hialeah, los alcaldes de Hialeah siempre les dan charlas. Ellos ven cómo entran los fondos y cómo salen los fondos. Ellos conocen lo que es un magnet school, que en Venezuela no saben lo que es un magnet school. Los magnet school son colegios públicos pagados con nuestros impuestos y son estudiantes avanzados. Ellos ven el tipo de laboratorios, etcétera, que hay dentro de esos high school, que hay materias universitarias, etcétera. Ellos hacen lo que se llama el Police Ride-Along. Police Ride-Along es, ellos salen en una patrulla, cada uno en una patrulla distinta. Ellos vienen en grupos de 5. Ellos pasan desde la 1 de la tarde como hasta las 3 de la mañana con un policía. Ellos ven que el policía es respetado, el policía anda solo en su patrulla, el policía así como recibe la patrulla igualita la entrega con todo el material completo. Toda la coordinación que hay, ellos han estado en cuestiones de drogas, o sea, SWAT, cantidades de cosas, porque esas horas de la madrugada pues muchas cosas suceden y ellos están ahí. Además de eso también, bueno, cuerpo de bomberos, 911, etcétera, etcétera. Son 8 días completos, intensivos que ellos pasan aquí. A raíz de esto ya nosotros, estas semillas han crecido. Nosotros teníamos 2 concejales ya, teníamos un candidato a gobernador y tenemos ahora, desgraciadamente, 10 asilados políticos fuera de Venezuela, de estos 66 muchachos. A Carlos lo conozco. Nosotros empezamos con la congresista Ileana Ros-Lehtinen, fuimos los primeros en el 2010 que empezamos a hablar de las sanciones. Conseguimos mucha pared que no nos dejaban avanzar, inclusive personas venezolanos que estaban en contra de las sanciones y estaban haciendo lobby en Washington en contra de nosotros, hasta que tuvimos que hacer una caravana, ir a Washington. Allá estuvimos, más de 2.500 personas al frente de la Casa Blanca, pidiendo las sanciones. Se lograron las sanciones. Ese día que nosotros fuimos era el día que se discutía las sanciones del Congreso y fueron aprobadas. Después el presidente Obama nos firmaba las sanciones, le pusimos un reloj en el arepaso, contamos los días, todos los días. Eso no fue idea mía, me lo copié de Copey cuando tenía el famoso calendario en la Plaza Venezuela. Pero le pusimos su reloj ahí iluminado y íbamos cambiando cada día la fecha. Creo que fueron 85 días que tardó el presidente Obama en firmar las sanciones. Y hace poco, con esta cuestión de las ayudas humanitarias y la intervención militar y todo esto que está en movimiento, fuimos a Washington otra vez en una caravana y repartimos 533 cartas a los 530, son 535, pero hay 2 que no están, no tienen suplente tampoco. Por lo tanto, repartimos 533 cartas a cada uno de los congresistas y a cada uno de los senadores, donde le explicábamos que el problema venezolano no era solamente de los venezolanos. A 1.700 millas de la frontera de los Estados Unidos tenemos el Hezbollah, la FARC, los chinos, los rusos, todo lo que es contrario a este país, para hacerle ver a todos los congresistas y todos los senadores que ellos tienen que inmiscuirse en este problema de Venezuela. Entonces, como les dije, nosotros, nuestra labor es Washington, y de ahí nadie nos va a sacar y vamos a seguir trabajando en esto. Ya tenemos 16 años en eso y vamos a seguir en esto. A Carlos le quiero agradecer, porque Carlos, cada vez que necesitamos esa fuerza juvenil, estudiantil, siempre Carlos nos ha colaborado con eso. Cada vez que armamos estas benditas caravanas, siempre Carlos es uno de los que llamamos por teléfono para que nos ayude, y siempre hemos tenido su colaboración. Entonces, bueno, como el mensaje que me pidieron a mí que les diera un mensaje de esperanza, el mensaje de esperanza es que nosotros vamos a seguir en esta lucha, que esta lucha está dando éxito, que nos unamos, que por favor no ataquemos a nadie.
unámonos, si no les gusta lo que él está haciendo, no digan nada, pues ya está. Y los mensajes que tenemos que dar son mensajes positivos, que lo estamos logrando, que sí va bien. Venezuela está sufriendo muchísimo, pero Venezuela nos está oyendo a nosotros. Nosotros no podemos ir con mensajes negativos, tenemos que ir con mensajes positivos. Ese es el mensaje de esperanza que les quiero dar a todos ustedes y muchísimas gracias nuevamente, Carlos, por todo. Con nosotros el doctor Domingo Salgado, magistrado del TCJ. Muy buenas tardes. Debo iniciar estas breves palabras, bueno, en primer lugar agradeciendo a la directiva, a la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy por permitir que este evento se realice dentro de sus instalaciones. Al abogado Carlos Moreno, quien preside esa asociación de estudiantes venezolanos en el exterior, esa buena idea de seguir agrupando a los jóvenes que hacen vida política, política no partidista, política buena en Venezuela y ahora la hacen desde fuera de Venezuela. El señor Ernesto Ackerman, que saludo más que por su presencia, por la labor que están realizando, realmente grandioso. Ese proceso de formar a la semilla, que el día de mañana serán nuestros gobernantes, sin duda alguna, es el éxito que pueda llegar a tener a nuestro país. Y la presencia de aquellas personas que hoy pudieron robarse un poco de los minutos de su agenda para participar en alguna fecha conmemorativa de nuestro país. Por supuesto, también agradezco ese honor que me han brindado en permitirme ser el orador en esta fecha tan importante para Venezuela, donde se celebra el inicio de los actos que finalmente nos llevan a la independencia de nuestro país. ¿Qué ocurrió entonces ese 19 de abril de 1810? Que no es precisamente el acto de independencia ni la declaratoria de independencia como se nos dijo. No es más que simplemente la emancipación del gobierno de Caracas. Y yo, para traspolar lo que ocurrió en ese momento y llevarlo al siglo XXI, quisiera hacer algunas precisiones históricas que pudieran ayudarnos un poco a entender el problema. Recordando los sucesos que antecedieron a esta fecha, nos debemos encontrar en los acontecimientos de España, cuando el rey Carlos IV abdica en favor de su hijo Fernando VII en marzo de 1808, 2 años anteriores, luego de algunas escaramuzas que existieron entre fuerzas que apoyaban a uno y a otro monarca. Posteriormente, 2 meses apenas después, Fernando VII abdica en favor del hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, llamado en ese momento José I, quien en todo caso asume el reinato en España. Estos sucesos traen como consecuencia que en España y en las provincias del reino se crean juntas para resguardar los derechos de Fernando VII en el exilio. Y vamos a empezar a establecer algunas comparaciones con lo que ocurre en Venezuela, los cuales tienen repercusión en Caracas, cuando al cabildo local se le propone generar una junta similar a las iniciadas en España, no se logra ningún tipo de resultado. El 19 de mayo de 1809 es nombrado entonces como capitán general de la provincia de Venezuela Vicente Empara. Durante su mandato continuaron las conspiraciones hasta que entonces ese 19 de abril de 1810, subrayo, la burguesía caraqueña, quizás motivada por el temor de evitar una revuelta general que repitiera los sucesos ocurridos en Haití y en República Dominicana, resolvió reunirse en el cabildo con algunas otras personalidades del clero y figuras militares, tal cual como lo señalaba el joven en su exposición, y finalmente, Vicente Empara acepta dimitir,
y en ese momento se forma lo que se denominó la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Se invitan a otras provincias de Venezuela a secundar el movimiento, recibiendo apoyo de otras 7 provincias, de allí nuestras 7 estrellas iniciales, no recibiendo apoyo de las provincias de Coro y de Maracaibo. Se busca el apoyo internacional, subrayo otro elemento parecido, para el reconocimiento de este paso político que generaba una forma de gobierno en Venezuela. Se convoca en noviembre de 1810 a elecciones para elegir nuestros diputados a nuestro primer Congreso Nacional, en donde son electos 42 representantes de las provincias de Caracas, Cumaná, Margarita, Barcelona, Mérida, Trujillo y Barinas. En ese momento la provincia de Guayana, que inicialmente se había adherido a la Junta Suprema, cambió su posición en absoluto apoyo al rey. Por eso es que inicialmente eran 8 y pasaron a ser 7. 2 instituciones importantes que crea esa Junta de la Defensa de los Derechos de Fernando VII, la Academia Militar de Matemáticas y aquí subrayo la Sociedad Patriótica de Agricultura y Economía. En esta se integra el generalísimo Francisco de Miranda y jóvenes figuras que más adelante dan mucho por la libertad de Venezuela. José Félix Rivas, 35 años de edad. Antonio Muñoz Tebar, 18 años de edad. Vicente Salia, el himno nacional, 34 años de edad. El joven Simón Bolívar, 27 años de edad. Y uno no tan joven, Miguel José Sanz, 54 años de edad. Tampoco viejo. Esta asociación, si se quiere, de jóvenes, llegó a contar solo en Caracas con casi 600 miembros, más los miembros de otras filiales, en el caso de Barcelona, Barinas, Valencia y Puerto Cabello. Allí se reunían miembros de todas las clases sociales e incluso formaron parte de esa asociación mujeres en esas reuniones o sesiones de discusión de economía, política, asuntos civiles, religiosos y militares. Más adelante, la sociedad patriótica, esa sociedad patriótica se convirtió en el órgano de resistencia y oposición más importante, al punto que para la celebración del primer año conmemorativo de ese 19 de abril, la voz principal que se abogaba en ese momento era la independencia, las críticas al régimen colonial, la difusión de ideas separatistas y la presión ante un Congreso para que declarara la independencia. Se dice que en ese acto se destrozaron las efigies de Carlos IV y de Fernando VII y se voceaba Venezuela libre, siendo los principales protagonistas Miranda, Bolívar, Rivas y Salias. Quizás esas agitaciones, esas presiones que ya no se podían dar en ese momento por las redes sociales, originaron que unos meses más tarde, el 5 de julio, el Congreso no le quedara más remedio que declarar la absoluta independencia de Venezuela. De allí en adelante, una lucha militar y civil para defender ese paso histórico, político que convierte a nuestro país en una república. 208 años después, Venezuela aún se debate en discusiones políticas y militaristas que ponen en peligro la continuidad de la república y nos coloca en riesgo de regresar a condiciones peores a las que se tenían en la época colonial. Hoy tenemos una economía basada principalmente en la exportación de petróleo, cuya producción en progresiva merma y precios internacionales con lógica tendencia a la baja no le permiten ser ya el país cuya liquidez facilitaba la adquisición en el exterior de la mayor parte de los bienes que su población requiere para subsistir. La casi inexistente institucionalidad de los poderes del Estado, que genera una inestabilidad y desconfianza política, social, económica, lo cual afecta el desarrollo del país. La inseguridad jurídica, fundada precisamente en el ejercicio arbitrario del poder, a través del secuestro de la división de los poderes públicos, lo cual, entre otras cosas, anula la inversión privada, generándose desabastecimiento, desinversión y desempleo. Desconfianza absoluta en la estabilidad y valor del signo monetario en circulación, generándose con ello la peor crisis económica de la historia. Persecución de quienes disientan o se opongan al gobierno,
lo cual se traduce en prisión, torturas, asesinatos, expropiaciones, destierros y por lo tanto terror. Las anteriores situaciones son apenas algunas de muchas de las que podríamos el día de hoy seguir enumerando y que colocan a nuestro país en situaciones iguales o peores a la que se tenía en la colonia, lo cual en aquellos momentos el espíritu libertario de jóvenes como Bolívar, Rivas, Muñoz y Salias y la experiencia de Miranda Gisán los llevaron a exigir al Congreso la declaratoria de independencia y posteriormente ofertar sus vidas en defensa de ese gran acuerdo. Hoy quizás no tengamos la necesidad de efectuar una declaratoria de separación de ninguna otra nación, pero sí libertarnos de la diabólica injerencia comunista que en Venezuela la han encabezado los gobiernos de Chávez y Maduro con la tutoría de los hermanos Castro, así como también del control que ejercen las mafias de la delincuencia organizada que desde el gobierno operan en Venezuela. En este sentido, tal cual como lo hicieron los héroes del siglo XVIII, para constituir nuestra primera república nos corresponde a todos, en especial a los jóvenes, cuyo espíritu libertario lo han demostrado en la lucha de calles, donde más de un centenar de ellos en el 2017 ofrendaron su vida por obtener la libertad y defender la democracia. Para ellos, todo el honor. Si regresamos a la época independentista, nuestros héroes libertadores aprovecharon la situación de debilidad del régimen colonial y procuraron apoyo internacional, pero entendieron que solo ellos podían cambiar esa realidad. Los venezolanos ya tenemos un gran pacto social contenido en la Constitución de la República que ratifica nuestros valores innegociables como lo son la democracia, la libertad, la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad, todo lo cual hace constituir a Venezuela en un Estado social de derecho y de justicia, que estamos obligados a defender y no permitir que sucumba frente a los líderes del terror que han llevado a nuestro pueblo a la más terrible miseria que jamás ha visto la historia de Venezuela. La libertad, señores, depende de todos. Juntos seguiremos avanzando. Señores, que Dios bendiga a Venezuela y la Divina Pastora también. Muchísimas gracias. Con nosotros el coordinador mundial de EVE, Carlos Moreno. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Moreno. Si sienten el acento, yo soy de Maracaibo. Y solamente quiero ratificar de que después nosotros, a pesar de que Maracaibo no se unió al principio, pusimos dimos al brillante, ¿no? Para que ayudara a liberar a Venezuela en aquel tiempo. Entonces, vengo de una ciudad hermosa. Maracaibo no vengo a hablar aquí de Maracaibo, pero es donde nací, donde me crié y donde tengo uno de los más hermosos, mis más hermosos recuerdos. Ahí me enamoré de mi esposa y me gradué de abogado en la Universidad Rafael Urdaneta y donde, bueno, me formé como persona y me formé como profesional. Yo quiero primeramente agradecer al Instituto Interamericano para la Democracia, a sus directores por permitirnos estar aquí. Es para nosotros un gran honor. Este mismo púlpito se ha utilizado para grandes pensadores y ilustres personas que han podido exponer sus ideas y han podido expresar temas como la libertad, la democracia y todo esto. También queremos agradecer en nuestra organización a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy lamentablemente se encuentran en el exilio. Como sabrán muchos de nosotros, el exilio no es fácil, igualmente para ellos que por razones ajenas a su voluntad y por la dictadura tuvieron que salir de Venezuela. El exilio, como les comenté, nunca es fácil para nadie. Nadie se espera estar fuera de su país, y menos para los venezolanos que amamos nuestra tierra, sea Maracaibo, sea Caracas, sea Valencia, sea Guayana, etc. Quiero primeramente comentar qué es EVE. EVE nació de una iniciativa y nació de una crisis. No sé si recuerdan que hace 4 años hubo una negación completa
de lo que son las divisas para los estudiantes venezolanos que se encontraban en el exterior. Eso generó una crisis humanitaria y migratoria. Nosotros fuimos los primeros en tener una crisis humanitaria y migratoria, los estudiantes venezolanos en el exterior, jóvenes en Francia caminando por las calles, durmiendo en el metro. Me tocó a mí buscar un joven que estaba durmiendo en un McDonald's porque la universidad ya le había dicho que ya no podía porque no había pagado, y lo echaron del sitio donde vivía. Esto generó crisis no solamente en personas, en individuos, sino en familias. Mi familia fue afectada por eso. De eso derivó esta lucha. Después nosotros empezamos a reunirnos con los rectores, empezamos a reunirnos con gobiernos y empezamos a reunirnos con organizaciones internacionales. EBE, a través del mundo, ha logrado silenciosamente y públicamente grandes éxitos. A jóvenes estudiantes venezolanos en España se les ha concedido visados especiales debido a la crisis que hemos vivido. Yo quiero comentarles que ustedes no sabían que en España EBE, Estudiantes Venezolanos en el Exterior, ahora se llama Estudiantes y Líderes Venezolanos en el Exterior, tuvo espías del régimen adentro de estudiantes venezolanos. Eso fue descubierto por nuestros coordinadores en EBE allá. Fue una gran crisis porque generó una estampida, susto. Y gracias a Dios nosotros supimos salir de esa crisis, denunciamos eso a los medios de comunicación, a las autoridades españolas, y estos individuos salieron de España, fueron expulsados. Entonces, este tipo de luchas frontales hemos tenido, también el tipo de lucha de poder ayudar a nuestros integrantes a permanecer con un estatus migratorio, porque algo diferencia a esta diáspora o esta crisis de nosotros como inmigrantes a otras crisis. Es que el venezolano quiere legalidad, el venezolano quiere seguir progresando, el venezolano es emprendedor. Nosotros tenemos estudiantes que estudian carreras tan impresionantes como ingeniería aeroespacial. Tenemos estudiantes de medicina, estudiantes de leyes, estudiantes de arquitectura y cualquier gama de carreras académicas. EBE está en más de 35 países. Tenemos estudiantes que se encuentran en países como Turquía. Tenemos coordinadores en Turquía, países que quizás nunca pensamos que pudieran haber venezolanos allí estudiando carreras académicas. Venezolanos, y tenemos estudiantes en Japón y personas que se adaptan a nuevos alfabetos, a nuevos sistemas de vida y aún así logran triunfar. El venezolano y el estudiante venezolano es aguerrido en las calles, en las aulas, en las universidades, en todos lados. En el deporte, quiero comentarles que Eduardo fue shortstop de su universidad por un largo tiempo y es un gran deportista, una gran persona. Quiero agradecer también, antes de que se me pase, a Ernesto Ackerman y su organización IVAC. IVAC ha sido una luz para nosotros dentro de Estados Unidos. Y yo tengo, nosotros, y en lo personal, tengo mucho respeto por Ernesto Ackerman y por su organización, porque han desempeñado un trabajo igualmente silencioso, pero efectivo. Fueron los primeros en promover esto de lo que hoy es tan popular y famoso de las sanciones. Imagínense, la idea de pocos se convirtió en la esperanza de muchos. Para continuar con el tema de EBE localmente ha tenido éxito en las organizaciones internacionales. Hemos ido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Tenemos un trato con la Organización de Estados Americanos. Nosotros hace unos meses atrás, o casi un año, le propusimos al doctor Almagro crear una secretaría para la juventud en la Organización de Estados Americanos. Ellos dicen que no es el momento por ahora de crear esta nueva dirección, pero abrieron las puertas que nosotros iniciemos una serie de foros para la juventud de las Américas. Entonces, el día sábado, el doctor Almagro va a estar en la ciudad de Miami en un foro que nosotros estamos organizando en la FIU, donde todos ustedes están invitados, pueden asistir, y se llama Juventud y Democracia. La nueva cara, una nueva cara de la democracia en las Américas, donde invitamos a todos los jóvenes, todos los países, sea de aquí de Estados Unidos, de cualquier parte de América o del mundo, a participar en estos foros y aprender de diferentes ponentes de cómo ven ellos la democracia. Personas que están trabajando en el gobierno local, tendremos al congresista Carlos Curbelo, allí también en
este sábado, el 21. Entonces, hemos estado en las Naciones Unidas ante la Comisión, ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Hemos estado ante el gobierno de España. Nuestros coordinadores han presentado la crisis al presidente de España. Y esto se ha hecho también, como les digo, públicamente, pero también se ha hecho silenciosamente para proteger, en cierta manera, nuestros integrantes de nuestra organización. De allí vino Eve. Eve nació de la crisis, pero también nació de la oportunidad. Algo que quería comentar también era que las fechas patrias regularmente se originan, como hemos escuchado aquí, de grupos de personas que logran cambiar la historia, que no subestiman su potencial de poder cambiar la sociedad. El liderazgo es difícil. Motivar a las personas es difícil. Lo que dijo Ernesto es tan sabio, de poder animar a todos a lograr transformar sus vidas y transformar una nación. Un líder debe tener varios atributos. La humildad, que es la madre de toda la fortaleza, de todas las virtudes, ya que permite a las personas cambiar, permite al líder cambiar, permite a las organizaciones cambiar. La pasión es esa fuerza que ayuda a que nosotros podamos alcanzar las metas que tenemos. El valor es esa voz interna que nos dice que nos lancemos, que lo hagamos, que no temamos de títulos, ni temamos de cualquier paradigma que tengamos en nuestra mente. Y la honestidad. Un líder y una organización deben ser transparentes. Estos atributos los podemos ver reflejados en muchas instituciones hoy en día, como ahora el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, que en mi opinión y en opinión de estudiantes y líderes venezolanos en el exterior están desempeñando este papel de humildad al permitirnos estar junto al magistrado con tanta experiencia y en una posición en que sus decisiones determinan el futuro de millones de personas. Estos valores de honestidad son los que cambian realmente una sociedad. Cuando leemos la palabra prócer, prócer es un adjetivo que permite señalar lo elevado, alto o eminente, pero también es un sustantivo. Prócer es un sustantivo de una persona distinguida, valorosa y de alta dignidad, que contribuye al engrandecimiento o a la liberación de su comunidad. Cada persona que hoy en día, que se esfuerza, que viene, que hace diligencia, puede considerarse un tipo de prócer para la nación. Yo quiero recordarles que hoy, y no quiero extenderme mucho, hoy es 19 de abril, y hoy mismo, en las calles de Venezuela, murió un joven el año pasado a quien recuerdo, y esa persona se llama Carlos José Moreno. En cada discurso o en cada parte que yo hablo, lo menciono a él y les explico por qué. Tiene mi mismo nombre. Yo me llamo Carlos Alejandro Moreno y él se llama Carlos José Moreno. Tenía una edad de 19 años cuando le dispararon en el pecho y murió ensangrentado en la calle. Ese día yo estaba trabajando, estaba en una oficina y estaba haciendo cosas, pero ustedes saben cómo es esto de estar aquí y no estar, tener la mente en nuestro país, tener la mente en nuestros seres queridos y estar trabajando, es una dualidad difícil de llevar, ¿no? Y coloqué las noticias, inmediatamente vi Carlos Moreno, joven Carlos Moreno muerto en la calle Caracas por disparo en el pecho. Y inmediatamente empecé a llorar, porque pensé, yo tengo 2 hijos, uno se llama Carlos Isaías Moreno y el otro se llama Carlos Rodrigo Moreno. Y me imaginé que uno de esos jóvenes fuera mi hijo.
ahí entendí por qué el poeta venezolano escribió el famoso poema Los hijos infinitos. Cuando uno tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Ese día, a la hora de mi almuerzo, salí desesperado, fui a mi casa y abracé a mis hijos. Eso, ese día tenía unas ansias, un deseo de llegar a mi casa y poder abrazarlo. Gracias. Siempre me pasa cuando hablo de... soy muy llorón y lo acepto, lo reconozco y es mi vida. Pero no lloro por cualquier cosa, pero este tipo de hechos, estos tipos de hechos valientes, gallardos, y este muchacho que murió, Carlos Moreno, como otros cientos, ciertamente son próceres. Próceres que sus nombres hoy, mañana y siempre van a ser recordados. Yo les comento que estudiantes y ahora líderes venezolanos en el exterior, porque ya muchos de nosotros cambiamos nuestras vidas, ya muchos de nosotros nos graduamos en diferentes países. Es por eso que la organización toma un nuevo rumbo hoy en día y se llama Estudiantes y Líderes Venezolanos en el Exterior, para poder incluir a más personas dentro de nuestra organización, y esas personas que ya crecieron, que son profesionales en diferentes países, puedan seguir aportando no tanto a ideas para Venezuela o soluciones para Venezuela, pero sino también a los países donde nosotros nos encontramos, a quien debemos mucho respeto y mucha gratitud. En especial yo tengo mucho respeto a este país que me ha brindado las oportunidades para poder sacar a mi familia adelante en esta crisis. Creo que es un deber de cada venezolano, en donde quiera que esté, rendir tributo y gratitud a todos esos países que les han permitido, de una manera u otra, estar allí y tener una vida mientras esta crisis pasa. Hoy decimos que son más de 4 millones de venezolanos que huyen, que han salido de las fronteras de nuestro país precisamente por esta crisis que se inició. Y nosotros fuimos ese primer target o ese primer objetivo. Como estudiantes venezolanos fuimos ese primer objetivo de lo que sucede hoy en día. Entonces, hoy, en esta fecha, quiero terminar con dos importantes dichos. Uno lo dijo Antonio José de Sucre, que es uno de mis favoritos. Dice: todas las lisonjas, todos los halagos de la carrera pública no valen ni un momento del encanto que da al alma una buena familia. El peligro que hoy corremos todos los venezolanos en el exilio y dentro de Venezuela atenta en contra de la familia, la fundación de la familia, los valores que la familia venezolana tiene intrínsecos. El hecho de irse a otro país, el hecho de esta persecución masiva que viven los venezolanos atenta contra el núcleo más importante de las sociedades, que es la familia. Y estaba claro Antonio José de Sucre cuando lo dijo, y vuelvo a repetir: todas las lisonjas, todos los halagos de la carrera pública no valen ni un momento del encanto que da al alma una buena familia. Y termino con cuando yo serví por 2 años a mi religión y fui misionero en el oriente del país. Serví en Anaco, Lechería, Cumaná, Maturín, Puerto Ordaz, Santa Elena de Guairén y terminé en Puerto La Cruz. Y había un poema que aprendí para los momentos difíciles que uno vive cuando es misionero. Y el poema dice así: solo estoy yo en la noche, todo oscuro, todo frío. Las estrellas ponen su broche, mas sé que Dios está conmigo. Sobre la tierra me inclino a orar y una respuesta penetra el alma. Siento mi carga levantar y mi corazón se baña en calma. Cuando me invaden fuertes anhelos y a Dios decido yo recurrir, no hay milagros de vivo fuego, mas lo que pido fluye hacia mí. Cuando tormentas mi vida quejan, Dios no me cubre con protección, pero muy pronto ellas se alejan si a Él confío con devoción. Venid a Él si estáis deprimidos, si la batalla se torna cruel. Cuando el ánimo tengáis herido, venid a Él
venid a Él. Y este es mi ruego para todos los venezolanos, de que aparte de que busquemos la fuerza interna para seguir luchando desde nuestras esferas de poder, también podamos darle cabida en nuestro corazón, a un Dios que nos está mandando un mensaje y que tenemos que sentirlo y abrazarlo en nuestro corazón para que nuestra sociedad no únicamente cambie de un gobierno a otro, sino que cambie los valores y cambie su corazón. Y este es mi mensaje como coordinador mundial de EVE, y para mí es un honor tenerles a ustedes aquí, y muchas gracias. Bueno, definitivamente es difícil no reflexionar ante estas palabras, entre todas las personas que se han parado aquí a decir su historia, a decir lo que ha sido Venezuela, lo que queremos de Venezuela, porque todos tenemos una historia, todos los venezolanos, los que estamos aquí, los que estamos fuera del país, en diferentes ciudades, en diferentes países, todos tenemos algo que contar. Y así como muchos han sido perseguidos, así como muchos han sido golpeados, así como muchos han sido encarcelados, es el momento de que, como decía Carlos, pongamos nuestro clamor a Dios, porque yo sé que hay un Dios que ve, y ve el sufrimiento de las madres, ve el sufrimiento de las familias separadas, ve el sufrimiento de los niños que están muriendo de hambre, y el sufrimiento de cada uno de nosotros, porque todos tenemos esa historia que contar. Hemos dejado familias por ser perseguidos, hemos dejado familias por ser golpeados, por ser encarcelados, y vamos a llevarnos esas palabras hermosas que Carlos dejó al final, donde es imposible que no se nos arrugue el corazón, donde es imposible que digamos, Dios mío, necesitamos un cambio, y un cambio que viene de nuestros hogares, un cambio que viene de nuestro alma hacia el ciudadano que tenemos al lado, porque si existiera amor, yo sé que no estuviera pasando todo lo que está pasando en Venezuela. Y de esta manera vamos a concluir este evento. Gracias a todos los que están aquí, a los medios de comunicación, gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para venir, a los coordinadores de los diferentes estados. Gracias por estar aquí, porque es un esfuerzo muy grande que hacemos. No, es una organización sin fines de lucro, entonces el esfuerzo es de todos podemos hacerlo. Que tengan una excelente tarde. Todo bien.